Gracias por continuar con nosotros. Avanzamos con más información. Israel está más cerca de la formación de un ejecutivo de coalición que podría sacar del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu. Esto tras el anuncio del ultraderechista Naftali Bennett de intentar crear un gobierno de unidad con el líder del bloque opositor Yair Lapid. Ve usted. Problemas para Benjamín Netanyahu. El líder del partido de derecha radical israelí Yamina, Naftali Bennett, anunció el domingo su intención de unirse a la coalición del opositor Yair Lapid, que trata de sacar del poder al actual primer ministro. Hay alguien que nos dice que hay un gobierno de derecha a la vuelta de la esquina y que solo nosotros impedimos su formación. Eso es una mentira total, no hay un gobierno de derecha. 4 rondas electorales y otros 2 meses demostraron para todos que simplemente no hay un gobierno de derecha encabezado por Netanyahu. Sería una quinta elección o un gobierno de unidad. Tras las declaraciones de Bennett, Netanyahu afirmó que una coalición de oposición sería un peligro para la seguridad de Israel. Escuché a Naftali Bennett, desafortunadamente una vez más engaña al público. Las mismas mentiras y los mismos eslóganes vacíos sobre el odio y la división de alguien que le da la mano al odio y la división. Y también debo decir de alguien que comete la estafa del siglo. Un día antes de las elecciones, Bennett firmó un contrato en la televisión en vivo, todos lo vieron, donde dijo: no permitiré que Yair Lapid sea primer ministro, ni siquiera por rotación. El Estado hebreo ha celebrado 4 elecciones legislativas en menos de 2 años, sin que se haya podido alcanzar un gobierno estable. Tras los últimos comicios en marzo, Netanyahu no logró el apoyo suficiente para formar una coalición mayoritaria, por lo que se le encargó al centrista Lapid la tarea de formar un gobierno de unidad que reúna a la izquierda, el centro y la derecha. Para alcanzar la mayoría, Lapid también necesita el respaldo de al menos una de las 2 formaciones árabes israelíes del país. Si no logra ese objetivo antes de la medianoche del 2 al 3 de junio, se corre el riesgo de volver a las urnas. Y para abordar este otro tema, saludamos con muchísimo gusto a nuestro colaborador Carlos Ramírez Powell. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Te escuchamos, por favor. Mira, vámonos unos cuantos años para atrás, exactamente 4, cuando Donald Trump declaró que trasladaba la embajada norteamericana en Israel de Tel Aviv a Jerusalén. En ese momento se pactó una alianza personal, no únicamente nacional, entre Bibi y Donald. Esa alianza fue inquebrantable, a pesar de que Donald Trump tenía ciertos movimientos en Siria distintos a los de la voluntad de Bibi. Ese pacto político entre los dos nunca se rompió. Bueno, Trump ya está fuera. En este momento se puede decir que detrás del trono se encuentra operando Barack Obama y se ve claramente la mano que opera una coalición que es una quimera realmente increíble para lo que es la política israelí. Léase, estamos aliando al partido que está más a la derecha de Netanyahu y los partidos árabes. Esa combinación nunca se ha visto. ¿Cómo es que llegamos a una coalición de este tipo? Bueno, obviamente que hay una fobia a Bibi Netanyahu por todos los escándalos de corrupción que han corrido en los últimos 4 años, pero hay que recordar que generalmente los cambios de mando en Israel se dan después de las incursiones militares fallidas. Hay que entender que la guerra de 11 días contra Hamas, contra la Franja de Gaza, fue una guerra fallida que no consiguió sus objetivos, básicamente porque Hamas ha estado fortaleciendo su capacidad de dar contragolpes con base a cohetería muy barata, de fácil disposición, mientras que Israel, para contrarrestarlo, necesita emplear el domo de hierro famoso, que es básicamente emplear un misil que cuesta $1, por dar un punto de referencia, y derribarlo con un misil que cuesta $1,000. Este tipo de ecuaciones obviamente que llevan al fracaso. El domo de hierro logró interceptar aproximadamente la mitad de los misiles que lanzaron en Hamas, que ha demostrado a lo largo de los últimos 2 años un gran desarrollo en su capacidad de fabricación de cohetería local. Esto ha trastocado totalmente el equilibrio de poderes dentro de Israel y básicamente
básicamente genera lo que se podría llamar un fin de era, un fin de proyecto, en donde cuando Netanyahu asumió, él daba por hecho que se iba a fraccionar a Siria, se iba a colonizar el sur del Líbano y se iba a disponer ya finalmente del problema palestino en la Franja de Gaza. Ninguno de los tres objetivos fue conseguido. Por lo tanto, ahora, junto con la llegada de Joe Biden al poder, una relación que siempre fue agria y distante, la de Obama y Netanyahu, finalmente llega a un punto culminante en donde obviamente ese cordón umbilical que conecta a Israel con Washington y a Washington con Israel, es de doble ida y vuelta, ha empezado a funcionar y ahora quieren disponer de Netanyahu. Netanyahu se aferra por una razón muy sencilla. Si lo sacan de la silla de primer ministro, pues básicamente tiene que confrontar acusaciones bien fundadas de corrupción y podría pasar algún tiempo a la sombra en prisión. Entonces, bueno, la lógica del Medio Oriente, que siempre es compleja, que está llena de factores, ahora nos abre una nueva era en donde Israel ya no puede dictar condiciones ni al norte con Hezbollah, ni al sur con Hamas, ni al oeste ni al este con Jordania. Por lo tanto, pues sí, necesitamos inventar un nuevo liderazgo, pero obviamente esta agrupación, esta coalición extraña liderada por el que fuera el secretario de Defensa de Netanyahu, pues no va a durar mucho. Su único objetivo es desbancar a Netanyahu del poder. ¿Y esta nueva coalición cuenta con el apoyo por parte de los Estados Unidos o Netanyahu sigue con el apoyo por parte de este país? No, hay que recordar, de dientes para afuera Estados Unidos siempre le dará el apoyo incondicional a Israel, pero lo que sucedió tras bambalinas, dada que hubo una fuerte presión de manifestaciones en el noreste norteamericano en favor de la causa palestina, hay que recordar que el noreste norteamericano tiene una presencia del Medio Oriente ya importante que logra copar calles cuando es necesario. Bueno, esta coalición hace que se abran los canales informales diplomáticos para decirle a Netanyahu que básicamente no es la condición militar en terreno en la Franja de Gaza la que determina el resultado, sino básicamente la correlación de fuerzas en las calles en Nueva York, en Washington, en Pensilvania, en donde hubo fuertes manifestaciones en contra de la guerra de los 11 días que acaba de acontecer. De concretarse esta coalición, llamarán a las urnas nuevamente. Recordemos que en 2 años hubo 4 comicios ya en Israel, habrá nuevas elecciones. ¿Y de qué manera cambiaría el escenario con Gaza? Mira, el principal objetivo es primero desbancar a Netanyahu. Esa coalición durará lo suficiente, yo calculo unos 6 meses, para garantizar que Netanyahu no vuelva al poder y después, obviamente, en la rebatinga entre la ultraderecha, los centristas, los moderados y los árabes, que también forman parte del Knesset, del Parlamento israelí, bueno, pues ya será una historia totalmente distinta. Pero ¿se acaba la era Netanyahu? ¿Sí o no? Y la pregunta fundamental es ¿qué va a pasar en política interna? ¿Cómo van a reorientar a Israel una vez que los grandes objetivos estratégicos de los últimos 10 años han sido derrotados, no han logrado sus objetivos estratégicos? ¿Hacia dónde Israel? Es una pregunta con 3 puntos suspensivos que puede durar 6 años. Carlos, hablando de eras y de líderes, hace un momento tuviste la oportunidad aquí de ver esta nota que presentaba, me parece que Euronews, de las manifestaciones en Bielorrusia. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, esas 20 personas que se inconforman con la captura del mercenario nazi Protasevich tienen todo el derecho de manifestarse. Se les ve manifestándose tranquilamente. Al que ondea la bandera enfrente de ese edificio, bueno, pues que la siga ondeando, pero también llama la atención que Euronews y, bueno, incluyendo la BBC de Londres y AFP, porque estuve buscando la nota, nadie diera cuenta de la manifestación de casi 500,000 de londinenses protestando contra el confinamiento y en contra de la intención de establecer un pasaporte de vacunas. De eso no encontramos ninguna información en los medios de los cuales nos colgamos nosotros para hacer comentario. Eso, bueno, pues resulta muy extraño porque 20 contra 500,000, pues es una proporción noticiosa
espectacularmente mala. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista fotográfico, cuando tú tienes una avenida llena rumbo a 10 Downing Street, pues es espectacular, mientras que 20 manifestantes en la calle en Bielorrusia, en Minsk, pues realmente no pintan. Así que pues seguimos informando a través de ese sesgo y poniéndolo en evidencia, ¿no? Y esta manifestación que nos comentas ocurrió el fin de semana y se replicó en otros países o únicamente fue en Londres. Fue en Londres. Claro, ha habido muchas manifestaciones anticonfinamiento también en Estados Unidos, también en Francia. Hay que recordar, todos los fines de semana la policía francesa sale a golpear a ciudadanos franceses porque no están usando mascarillas en las protestas anti-confinamiento y anti-regla obligatoria del uso de la máscara. Sin embargo, sí, efectivamente es muy difícil encontrar esa información validada en medios oficiales porque, bueno, estamos un poquito como el ojo de Biden, cerrándolo, mientras el otro, quién sabe hacia cuál horizonte está oteando. Carlos, ¿y cómo van las medidas de restricción en Asia? Porque vemos, por ejemplo, ahorita lo que tú nos comentas en Europa, vemos también aquí en América, sin embargo, en Asia, pues bueno, estábamos viendo también una nota referente a Vietnam. ¿Qué es lo que está sucediendo en esta región? Bueno, en Vietnam me sorprendió porque en la estadística de Our World in Data, Vietnam no pinta, tiene un caso, 1.38 casos por millón de habitantes de contagios y tiene una proporción de 0.0002 de muertes por contagio. Entonces, el poner en realce Vietnam en este momento realmente me extrañó, puesto que no pinta en el escenario mundial, en el tablero del COVID. Perfecto, Carlos. Pues quedó pendiente también el tema del espionaje de los Estados Unidos con ayuda de Dinamarca a líderes de la Unión Europea. Espero tener la oportunidad del viernes platicarlo. Muchísimas gracias.